Estelle, de 6 años, compartía un vínculo misterioso con Shadow, el cuervo que su padre trajo a casa. Cuando la tragedia golpeó y los dolientes se reunieron en su funeral, todos quedaron impactados cuando el pájaro apareció inesperadamente, posándose repetidamente sobre su pequeño ataúd a pesar de los intentos de ahuyentarlo. El violento ataque del pájaro al ataúd dejó a todos paralizados de horror. Estelle, de 6 años, tenía la colección de regalos más inusual que cualquier niño pudiera imaginar. Las estanterías de su dormitorio estaban llenas de tesoros peculiares de todo el país, todos regalos de su padre, un camionero de larga distancia que nunca regresaba a casa con las manos vacías. Entre sus posesiones más preciadas había una caja de música que tocaba melodías al revés, una muñeca con expresiones faciales intercambiables y un carrusel en miniatura elaborado con latas de conserva recicladas. Pero hace 3 meses, su padre se había superado a sí mismo con un regalo que cambiaría sus vidas para siempre. Un joven cuervo con plumas tan negras que brillaban con destellos azules bajo la luz del sol. La madre de Estelle se horrorizó cuando vio al pájaro. Retrocedió, insistiendo en que los cuervos eran sucios, potencialmente peligrosos, y ciertamente no eran mascotas apropiadas para una niña de 6 años. Temía que el pájaro arañara o picoteara a su hija. Sin embargo, algo notable sucedió cuando Estelle se acercó a la caja. El cuervo, en lugar de mostrar miedo o agresión, saltó tranquilamente hacia ella e inclinó su cabeza con curiosidad. Cuando Estelle extendió su pequeña mano, el pájaro frotó suavemente su pico contra sus dedos. La conexión fue inmediata e innegable. Estelle nombró al cuervo Shadow, y desde ese día en adelante se convirtieron en compañeros inseparables. Cada mañana Shadow se posaba en el hombro de Estelle durante el desayuno, esperando pacientemente por trozos de tostada. Luego, el cuervo la seguía hasta la puerta del jardín cuando ella salía para la escuela, posándose en un poste cercano de la valla. Lo más sorprendente para la familia era cómo Shadow parecía saber exactamente cuándo terminaba la escuela. Sin falta, el pájaro regresaba a la puerta del jardín justo minutos antes de que Estelle doblara la esquina de su calle. Por la noche, Shadow dormía en una percha especial que el padre de Estelle había construido junto a su cama. Los vecinos lo encontraban extraño, viendo a una niña pequeña con un cuervo como su compañero constante. Algunos mantenían su distancia, murmurando viejas supersticiones sobre los cuervos como presagios de muerte. Pero Estelle no prestaba atención a sus susurros. Presentaba a Shadow a todos como su mejor amigo, y pronto su familia también adoptó el término. Incluso la madre de Estelle se encariñó con el pájaro, especialmente después de notar lo protector que era Shadow con su hija. Durante 3 meses, su inusual amistad floreció. Estelle enseñó a Shadow a recuperar pequeños objetos, y el inteligente pájaro incluso parecía entender ciertas palabras y frases. El cuervo venía cuando lo llamaban y se retiraba cuando le pedían espacio, mostrando un nivel de comprensión que asombraba a todos los que lo presenciaban. Entonces, llegó aquel fatídico martes por la tarde. El día escolar había comenzado como cualquier otro. Estelle se había despedido de Shadow en la puerta del jardín y había ido saltando a su aula de primer grado. Cuando sonó la campana para el recreo, Estelle se unió a sus compañeros en el patio de juegos, turnándose en los columpios y jugando al pilla-pilla. Pero a mitad del recreo, algo salió terriblemente mal. Estelle de repente dejó de correr. Sus amigos observaron confundidos cómo permanecía inmóvil por un momento con la cara en blanco. Entonces, sin previo aviso, se desplomó sobre la dura superficie del patio de juegos.
Su pequeño cuerpo yacía inmóvil mientras los maestros corrían a su lado. La enfermera de la escuela llegó rápidamente, realizando primeros auxilios inmediatos mientras otro miembro del personal llamaba a una ambulancia. A pesar de sus mejores esfuerzos para estabilizarla durante el trayecto, cuando llegaron a la sala de emergencias, las expresiones de los médicos eran sombrías. Después de realizar una serie de pruebas y exploraciones rápidas, el equipo médico entregó las devastadoras noticias a los padres de Estelle. Su hija había sufrido un tipo raro de derrame cerebral, uno que ocasionalmente afecta incluso a los niños más pequeños sin previo aviso. A pesar de todas las intervenciones médicas, explicaron, Estelle había fallecido. En casa Shadow parecía agitado, volando en círculos alrededor de la casa y negándose a posarse en su percha. El cuervo seguía volando hacia la ventana, mirando hacia afuera como si esperara que Estelle regresara de la escuela. Abrumados por el dolor y queriendo dejar atrás el doloroso evento lo más rápido posible, los padres de Estelle organizaron el funeral para el día siguiente. Eligieron un pequeño ataúd blanco para su hija y seleccionaron un lugar tranquilo en el cementerio local bajo un gran roble. En la mañana del funeral, el padre de Estelle tomó la decisión de dejar a Shadow en casa, asegurando al pájaro en el dormitorio de Estelle. Antes de salir, notó a Shadow posado inmóvil en el alféizar de la ventana, mirando fijamente hacia la distancia con una quietud inusual. El cementerio estaba lleno de dolientes a media mañana. Familiares, amigos, vecinos y compañeros de clase se pararon alrededor del pequeño ataúd cubierto con rosas blancas. El sacerdote llegó y comenzó el servicio con palabras de consuelo para la familia en duelo. La madre de Estelle sollozaba en silencio, apoyándose contra su marido, que permanecía rígido de dolor. Mientras el sacerdote hablaba, una forma oscura apareció en el cielo sobre el cementerio. Shadow descendió de las nubes y aterrizó en una rama de árbol cercana. El cuervo observó la reunión con una atención inusual, moviendo su cabeza de lado a lado, como si buscara a alguien. El servicio continuó, con amigos y familiares compartiendo recuerdos de la vida corta pero vibrante de Estelle. Cuando el sacerdote comenzó la bendición final, antes de que el ataúd fuera bajado a la tierra, Shadow de repente se lanzó desde el árbol y aterrizó directamente encima del ataúd de Estelle. El sacerdote se detuvo a mitad de frase, sorprendido por la interrupción. Un murmullo recorrió la multitud. La madre de Estelle rompió en lágrimas frescas, mientras su padre dio un paso adelante, agitando sus manos para espantar al pájaro. Shadow voló unos pocos metros, pero luego, inmediatamente regresó al mismo lugar en el ataúd. Cada vez que alguien se acercaba para quitar al cuervo, el pájaro volaba brevemente antes de regresar a su posición. Este patrón se repitió varias veces, causando susurros incómodos entre los dolientes. El padre de Estelle se fue frustrando cada vez más. Cuando Shadow regresó una vez más al ataúd después de ser ahuyentado por quinta vez, algo dentro de él se quebró. Agarró una rama caída del suelo y se acercó al ataúd con determinación en sus ojos. Mientras Shadow se posaba una vez más en la superficie blanca, el padre de Estelle blandió la rama directamente hacia el pájaro. El cuervo, con reflejos notables, esquivó el golpe en el último segundo. En lugar de golpear a Shadow, la rama cayó con fuerza contra la tapa del ataúd, que había sido asegurada solo temporalmente para la visualización. El impacto hizo que la tapa mal asegurada se moviera y luego se abriera, exponiendo el pálido rostro de Estelle a la luz del sol. Y entonces sucedió, el momento que cambiaría para siempre a todos los presentes. Estelle estornudó.
El sonido resonó en el cementerio repentinamente silencioso. Fue seguido por otro estornudo, luego una pequeña tos. Algunos de los dolientes gritaron y huyeron del lado de la tumba, convencidos de que estaban presenciando algo sobrenatural. Otros se escondieron detrás de árboles cercanos y lápidas, observando con horror y fascinación. El padre de Estelle permaneció congelado en shock, la rama todavía agarrada en su mano. Pero la madre de Estelle corrió hacia el ataúd y abrazó a su hija, que ahora se estaba moviendo, sus ojos abriéndose como si despertara de un sueño profundo. Shadow, mientras tanto, saltó al borde del ataúd e hizo un suave sonido de graznido, como si estuviera satisfecho con el resultado de su intervención. En el caos que siguió, Estelle fue llevada de vuelta al hospital, donde un equipo diferente de médicos la examinó minuciosamente. Después de numerosas pruebas, descubrieron que había estado en un coma profundo, que imitaba la muerte de manera tan convincente que había engañado al equipo médico, que la había declarado fallecida. Después de recuperarse en el hospital durante una semana, Estelle regresó a casa sin memoria de su experiencia de casi entierro. Simplemente estaba feliz de reunirse con Shadow, quien recibió un trato especial en el hogar desde ese día en adelante. El cuervo que todos habían considerado solo una mascota excéntrica, había demostrado ser algo mucho más, un guardián que se negó a dejar ir a Estelle sin luchar. ¿Y tú? ¿Confiarías en los instintos de un animal si parecieran saber algo que los humanos no podían percibir?